¿Qué tal, Fernando, Norma? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estábamos acá esperando que se sumen quizás algunos compañeros o compañeras más. Como saben, la propuesta es opcional y no sabíamos si todo el mundo podía en este horario, pero bueno, esperamos 1 o 2 minutos más y si no ya vamos comenzando. Pero queríamos ya recibirles así, no se quedaban en la sala de espera. Y si quieren podemos presentarnos, conocernos un poquito, aprovechando estos minutos. No sé si quieren arrancar ustedes, si no arrancamos nosotros, o vi que ahí te habías desmuteado, si querés. Bueno, no sé si se presentan ustedes primero, los organizadores, y después empezamos nosotros, ¿les parece? No, bueno, como quieras, si no ya te desmuteaste, dale, queremos escucharte, dale. Dale, bueno, primero que nada, hola a todos. Bueno, mi nombre es Fernando. Bueno, soy docente, soy profesor y bueno, estoy trabajando en el sur. Si bien soy de Cruz del Eje, Córdoba, trabajo en el sur, en Santa Cruz, en Gallegos. Lindo. Así que bueno, estaba justo haciendo cursos de EDUCAG y vinculada a la plataforma Juana Manso, y justo hice el de los proyectos Wikimedia. Entonces me saltó esa opción y me conecté, me inscribí. Buenísimo. Genial, Fernando. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. No sé, Norma, si querés seguir vos y después seguimos nosotros, o como vos prefieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, mi nombre es Norma, soy bibliotecaria, trabajo en una escuela técnica y bueno, también ahora estoy con ART porque tengo un esguince de tobillo larguísimo y bueno, me anoté a los cursos y me apareció esta opción y me pareció genial, así que gracias por la oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes y también, bueno, muchas gracias por sumarse a la propuesta optativa. Si quieren, me presento yo y después hacemos ronda de presentación y les contamos un poquito de qué se trata la propuesta. Yo soy Florencia Guastavino, soy asistente de proyectos del Programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina. Bueno, y trabajo especialmente en todo lo que tiene que ver con capacitaciones a docentes y también con estudiantes, pensando las herramientas Wikimedia, que después si quieren avanzamos un poco sobre esto de Wikipedia, que a veces es como una confusión, pero sobre todo pensando desde la mirada pedagógica, cómo podemos entenderlas primero y después pensarlas para llevarlas a nuestras aulas con el trabajo con los estudiantes, dando obviamente por hecho que Wikipedia está en el aula, pero de qué manera, digamos, podemos como problematizarla, analizarla, y bueno, qué proyectos podemos hacer desde ahí. Así que nada, muchas gracias por sumarse. Si quieren paso la palabra, no sé si querés seguir vos, Luli, o alguno o alguna de ellos. Dale. Bueno, bienvenidos y bienvenides y bienvenidas. Mi nombre es Luisina, es más fácil Luli. Yo soy la coordinadora del Programa de Educación y Derechos Humanos de Wikimedia Argentina. Trabajo desde el 2016 en el programa y en Wikimedia Argentina. Después, durante los encuentros y el material que ustedes van a ir, o que ya por ahí vieron, en el curso, vamos a contarles un poco qué es Wikimedia Argentina, qué es Wikipedia, cómo se diferencia un poco todas esas experiencias y cómo también se atraviesan en los proyectos que llevamos a cabo. Y también soy profe de historia, y en este curso particular voy a estar acompañando más desde atrás. Este curso que hacemos hoy en Educar y que estamos arrancando por primera vez este año, lo venimos haciendo ya hace 14 ediciones, como Wikipuentes, que es el curso que siempre hizo Wikimedia Argentina, en el cual participaron un montón de docentes durante muchísimo tiempo, y es la primera vez que lo hacemos en Educar, así que para nosotros también es como algo nuevo en este proceso, y estamos muy contentos y contentas de que ustedes también sean parte. Así que les dejo las palabras a los tutores, que son quienes van también a acompañarles, y estoy por aquí. Gracias por sumarse. Bueno, sigo yo. Soy Miri Latorre, un placer estar acá compartiendo con todos ustedes. Y bueno, estoy a cargo junto con Mauro de la comisión del grupo A, así que si alguno de ustedes está en ese grupo, vamos a estar con Mauro acompañándolos. Estoy
como colaboradora o educadora hace ya varios años también en Wikimedia Argentina, y en tutoreando Wikipuentes con Vicky y Mau también hace ya un montón. Y bueno, nos encanta como acompañar en este trayecto de conocer Wikipedia como más a fondo, de entender la lógica de edición, de entender también la cultura libre, las licencias libres, todos esos conceptos que está bueno, ¿no? Que los educadores los tengan presentes. Así que bueno, ahí vamos. Mau o Vicky, no sé quién sigue. Mau, así termina la comisión A. Estás muteado, Mau. Perdón. Bueno, les comentaba que mi nombre es Mauro Travieso y estoy junto a Miri en el grupo A. Ahí veo a Sol y Norma que están dentro del grupo A, así que vamos a estar acompañándolas en ese espacio. También estoy como tutor hace muchos años. Cursé Wikipuentes como participante y después quedé como tutor, así que me sentí en ese momento muy orgulloso de que me hayan convocado. Creo que Miri ya estaba como tutora, si mal no recuerdo, así que ya venimos trabajando hace mucho tiempo y siempre seguimos aprendiendo. En particular, yo siento que sigo aprendiendo sobre la edición de Wikipedia. La verdad que se aprende editando, equivocándose, ensayando, investigando nuevas opciones, así que la verdad que siempre es un trabajo muy enriquecedor, tanto en la edición como en la acompañar a los participantes en el curso. Así que bueno, bienvenidos. Bueno, yo soy Vicky, como verán, estoy en la comisión B junto con Flor, que quizás Flor no lo dijo, y bueno, si están Norma y Sol en la comisión A, supongo que Fernando va a estar en la B, espero. Vamos a estar acompañándoles, y yo estoy en Wikipuentes también desde el 2016, creo, más o menos. Ya Miri y Mau estaban, así que ahí me tuvieron mucha paciencia. Y me gustaba la frase que decía Flor de: sabemos que Wikipedia está en las aulas, bueno, ahora está bueno como empezar a entender cómo podemos estar nosotros también en Wikipedia. Eso es algo que a mí me mueve desde el día 1 que trabajo y colaboro con los chicos, y que hasta hoy se sigue todo el tiempo reinventando y trayendo cosas nuevas que nos gusta descubrir en el día a día y en cada edición del curso que hacemos. Así que la verdad que nos llevamos tanto como ustedes en cada edición. Ojalá que lo puedan disfrutar, y bueno, acá estaremos para ayudas, consultas y aprender juntos. Buenísimo, muchas gracias a todos por presentarse. No sé, Sol, si querés, estábamos aprovechando que somos poquitos y poquitas para hacer una presentación más personal. Si tenés ganas de tomar la palabra y presentarte, adelante. Bueno, me presento. Mi nombre es Sol, soy de Bahía Blanca, docente, tengo 22 años. Así que bueno, nada, acá tratando de aprender algo nuevo. Trabajo a la mañana en una escuela privada y a la tarde en una escuela rural, así que como que veo dos realidades totalmente distintas. Y bueno, nada, con ganas de seguir aprendiendo. Muy interesante el curso, lo estuve chusmeando, pero bueno, nada, me pongo un poco nerviosa porque como no los conozco. No te preocupes, muchas gracias por presentarse. La idea es eso, poder romper un poco el hielo y conocernos, así que muchas gracias. Y después hay alguien más que veo solamente el nombre del celular, pero si nos estás escuchando y tenés ganas de presentarte, también adelante. Si no, obviamente, después también lo podemos hacer. Sí, o quizás por chat puede escribir si no funciona el micrófono, para saber el nombre también. Ahí estamos, creo que sí. No te estamos escuchando bien, pero si querés, después... ahí me parece que estás desmuteada. Hola. ¿Cómo estás? Bien, es la primera vez que uso la aplicación, así que no la entendía mucho. No hay problema. ¿Querés decirnos tu nombre? Solamente porque como vemos el nombre del celular. Sí, mi nombre es Carolina Blanco, Carolina, soy de genial. Córdoba, Cruz del Eje.
Buenísimo, Carolina. Bueno, bienvenida. Qué bueno que estamos en Gracias. diferentes partes del país. Y eso es algo también que en Wikipuentes también es súper característico porque se suman. Wikipuentes siempre fue una propuesta virtual, quizás ahora, bueno, este año y medio estamos más acostumbrados y acostumbradas a hacer cosas virtuales, pero hasta antes no tanto. Y en Wikipuentes nos encontrábamos profes de todo el país, así que también eso está bueno para trabajar. Como contaba un poco antes Luli, esta es la primera vez que estamos haciendo el curso en un formato dentro de una plataforma que no es la nuestra. En general los cursos iban por el campus de Wikimedia Argentina, y esta vez por una alianza junto con Educar y junto con Juana Manso también. Estamos haciéndolo por primera vez dentro de otra plataforma, y como ustedes sabrán, en realidad la mayoría de los cursos en Juana Manso son autoasistidos, digamos que ustedes los van haciendo sin necesidad de intercambio ni tutor, y queríamos como hacer esta propuesta que al principio es una prueba, porque tiene que ver con sumar en una plataforma autoasistida un espacio donde podamos encontrarnos, porque en realidad, por la experiencia que tenemos hasta ahora, siempre que editamos Wikipedia, es mucho mejor conocer la plataforma cara a cara y con un seguimiento de alguien que nos acompañe. No porque tenga que ser sí o sí así, hay muchísima gente que entró a editar Wikipedia por su cuenta y que es autodidacta y que aprendió conociendo la herramienta, pero sabemos que hay un montón de experiencias que son más amigables, más llevaderas, cuando lo hacemos con otras personas, así que la propuesta de este curso, de estas 3 semanas de trabajo, como ustedes pudieron leer en el formulario, la idea es encontrarnos hoy en un primer taller general, donde vamos a aprender un poco a editar Wikipedia, y los próximos 2 jueves, ya en talleres más mano a mano, donde la idea es que podamos hacer algunos ejercicios de edición, que les vamos a ir dejando las consignas durante la semana, si lo pueden ver, pero que también podemos ir realizando en vivo en los encuentros sincrónicos que tengamos, para que ustedes puedan también sentirse acompañados y acompañadas. Pero bueno, para romper un poco el hielo, sabemos que quizás como es autoasistido, algunos hicieron ya la propuesta por ahí de las clases y las leyeron, pero quizás no todos ni todas, así que vamos a empezar con un pequeño juego para recordar un poco a ver qué sabemos de Wikipedia, y también qué no sabemos o qué nos quedamos con dudas, que también está bueno eso, porque por ahí en la lectura que hicieron del material aparecieron preguntas que no tuvieron con quién responder, así que un poco la idea es, en caso de que queden dudas sobre eso, que podamos charlarlas ahora en un ratito. Así que comparto mi pantalla, confírmenme si estamos viendo bien. Sí, Flor. Ahí está empezando, sí. Perfecto. Bueno, esta trivia fue en realidad diseñada por Miri, así que muchas gracias también por prestárnosla en un seminario que hicimos hace un tiempo, pero bueno, tiene que ver con revisar un poco qué conocemos y qué no conocemos de Wikipedia, así que vamos a empezar. La primera pregunta dice, ¿Wikipedia es una enciclopedia virtual que cualquiera puede editar, o una enciclopedia virtual que cualquiera que se haya hecho un usuario puede editar? ¿Cuál sería para ustedes la respuesta correcta en este caso? Si quieren pueden desmutearse o ir diciéndola por el chat. Tenemos, cualquiera la puede editar, cualquiera que se haya hecho un usuario la puede editar. La 2 dice por ahí Sol. ¿Alguna otra opción? Bueno, a ver qué dicen por ahí. Usuario, bien, vamos con esa entonces. Y en realidad es la incorrecta, ¿sí? Está buenísimo que hayamos empezado por acá, porque parte de la propuesta de hoy es que ustedes se hagan un usuario, obviamente, pero no porque sea obligatorio hacerse un usuario para editar, sino que es porque de alguna manera el usuario nos convierte en parte de la comunidad de Wikipedia. Ahora les vamos a explicar un poco más, pero en realidad Wikipedia la puede editar cualquiera, estén con un usuario o no. Así que vamos por esta. Bien. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿las licencias Creative Commons son licencias que otorgan a otros que no son los autores de una obra ciertos derechos de uso y modificación de la misma, o son licencias que permiten, perdón que no me deja ver esta, que permiten al autor sacar rédito económico de sus obras cada vez que alguien la usa? ¿Cuál dirían que es la respuesta correcta? ¿1, la 2? 1 dice por ahí, perfecto, Carolina. La 1 también, Norma, bien, vamos por ahí. Perfecto, correcta esa entonces. Recuerden que las licencias Creative Commons
son las licencias que se usan dentro de los proyectos Wikimedia y que permiten el uso libre de todos los materiales, imágenes, textos, etcétera, que veamos en Wikipedia y los proyectos hermanos. La siguiente dice, ¿para qué usamos la herramienta citar en Wikipedia? ¿Para incorporar una cita bibliográfica o para incorporar una referencia? Esta es confusa. Es confusa. Bien, por ahí Carolina dice la 2. Probamos con esa opción. Perfecto, Carolina, bien. Esto es algo que igual vamos a profundizar hoy, que tiene que ver con qué son las referencias para Wikipedia. Pero acuérdense de esta palabra porque es sumamente importante. Y justo, bueno, ahora no quiero spoilear la respuesta que sigue, pero las referencias van a ser clave. Entonces la pregunta 4 dice, ¿qué son las referencias? Fuentes de información, incluidas redes sociales y blogs, o fuentes de información excepto redes sociales y blogs. Esto tengan en cuenta que es para Wikipedia, ¿no? Que son las referencias para Wikipedia. Aquí dice por ahí, Norma dice la 1. Vamos con la 1, o alguien dice otra opción. Bueno, probamos a ver el chat. Bueno, Carolina dice la 2. Bien, vamos a probar con la 1 que salió primero a ver qué pasa. Bien, incorrecta. ¿Sí? Esto es algo, bueno, no, vamos a ir ahí. No sabía que había que volver a empezar desde el principio. Vamos ahí. Esto es importante y después lo vamos a revisar, no se preocupen, que para Wikipedia no todas las fuentes son consideradas fuentes fiables. ¿Sí? Y en este caso, las redes sociales y los blogs no van a poder usarse a la hora de sumar nueva información. Tengámoslo en cuenta porque es algo importante que vamos a tener que, a la hora de editar, pensar. ¿Sí? Bueno, otra que por ahí también tiene que ver con la jerga wiki, las palabras que se utilizan dentro de Wikipedia. ¿Qué quiere decir wikificar? Quiere decir añadir enlaces internos a otros artículos de Wikipedia a un artículo, o darle formato wikipedista a cualquier texto fuera de Wikipedia. Bien, van por la 2. Bueno, probamos con la 2 entonces. Incorrecto. No hay problema, volvemos a empezar. A ver si me acuerdo todo el camino, ¿no? Ahí va, vamos por acá. Bien, tengamos en cuenta que wikificar es una palabra que tiene mucho que ver con el mundo wiki y que se hace siempre adentro de la wiki, que tiene que ver con darle formato wiki a los textos dentro de Wikipedia. Esto es algo que quizás ustedes por ahí, si son lectores frecuentes o lectoras frecuentes de Wikipedia, se dieron cuenta, que es que la mayoría de los artículos se parecen mucho en su estructura. Ahora, cuando nos metamos en un artículo lo vamos a ver, pero es re fácil darse cuenta si uno está dentro de Wikipedia. A veces es fácil darse cuenta incluso si alguien se copió de Wikipedia, por ejemplo, para hacer un trabajo escolar o para, no sé, presentar algún texto, y eso tiene que ver con el formato wiki. Así que cuando wikificamos, lo que hacemos es añadir enlaces internos, añadir referencias, añadir enlaces externos, y todo eso tiene que ver con wikificar. Bien, esta también es una que es bastante interesante, que quiere decir, ¿qué significa la neutralidad en Wikipedia? ¿Significa ser objetivos o significa mostrar todos los puntos de vista sobre un tema en cuestión? Bien, por ahí dicen la 2. La 2, perfecto. Buenísimo. Sí, el punto de vista neutral, que eso es algo que también lo van a encontrar en las clases del curso, tiene que ver con eso, ¿no? Con poder presentar la diversidad de puntos de vista que existen sobre un tema y de esa manera construir lo que se llama para Wikipedia la neutralidad, ¿sí? Bueno, vamos con la que sigue. ¿Wikipedia es una fuente primaria o una fuente terciaria? Bien, por ahí Carolina dice la opción 2, una fuente terciaria. ¿Vamos con esa? Bien, una fuente terciaria, ¿sí? Piensen que Wikipedia en realidad, como cualquier otra enciclopedia, se basa en fuentes primarias y fuentes secundarias, entonces la consideramos en ese sentido una fuente terciaria. Bien, los enlaces externos, ¿se colocan en una sección llamada enlaces externos o se colocan en el cuerpo del texto del artículo? Esta quizás no la sepan, pero a ver qué piensan.
¿Les ocurre? Opción 1, opción 2. Fernando pregunta 2. ¿Alguna otra opción? No recuerdo haber visto una sección llamada enlaces externos, por eso me hace ruido lo bueno, pero capaz que está y no lo vi. Bueno, bien, está buenísimo eso y son de las cosas que hay que prestarle atención. Es la 1, la toco para no irnos hacia atrás, pero está buenísimo esto que dijiste, Fernando, porque es algo bastante frecuente que no todo el mundo conozca la sección enlaces externos, y hoy un poco se las vamos a mostrar también para que conozcan y para que entiendan para qué sirve, ¿sí? Vamos con esa. Bueno, Wikimedia Argentina, ¿es el capítulo local de la Fundación Wikimedia o es una organización con fines de lucro? Bien, ahí Sol propone la 1. ¿Alguna otra idea? Bien, perfecto, vamos con la 1. Como les decíamos antes, Wikimedia Argentina trabajamos digamos, en representación de lo que es la Fundación Wikimedia, lo que son los capítulos locales, y es una asociación civil, en este caso sin fines de lucro, en donde todas las actividades son hechas y realizadas de forma gratuita. Bueno, esta es la última, si no me equivoco. Cuando subo mi obra a Wikimedia Commons, ¿pierdo la autoría sobre la obra o delego los derechos de autor? ¿Qué piensan de esta? Bien, por ahí dicen la 2. Bien, vamos con la 2, perfecto, y ahí nos va a aplaudir Leonardo DiCaprio para poder festejar todo este gran triunfo del conocimiento. Bueno, dejo un segundo de compartir. Quizás, bueno, las preguntas acerca de los derechos de autor por ahí son las más específicas. En la primera clase del curso, si no me equivoco, es donde se profundiza sobre ese tema, pero si alguien en algún momento de todo este trayecto tiene alguna consulta específica sobre derechos de autor o sobre licencias, especialmente en lo que va a ser el trabajo con imágenes, tenemos que prestar especial atención a las licencias, podemos trabajarlo o revisarlo sin ningún problema. Pero bueno, la idea de este juego era un poco romper el hielo, y sobre todo sabíamos que por ahí algunos habían trabajado ya con el material, pero no todo el mundo, así que meternos un poco a introducir el gran mundo y el amplio mundo Wikimedia y Wikipedia. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Por ahora no. No, a repasar un poco nada más, no me acordaba mucho, pero bien. Buenísimo. Bueno, si quieren entonces, sí, dale Carolina. Al momento de construir un artículo, cuando tengamos que presentarlo, digamos, ¿se envía por la página por la que estamos trabajando o va a ser como ahora, sí? Bien, esa es una súper buena pregunta, y en realidad, digamos, todo lo que vamos a estar haciendo a partir de ahora lo vamos a hacer en Wikipedia, ¿sí? Nosotros ahora les mostramos, pero siempre que uno crea contenido nuevo, ya sea un artículo o una sección del artículo, lo vamos a estar haciendo dentro de Wikipedia, pero podemos compartirlo ya sea por el foro o en los encuentros que tengamos presenciales. Nuestra idea es poder aprovechar los encuentros sincrónicos, digamos, presenciales, pero por internet, para poder encontrarnos, incluso para poder revisar los contenidos, porque algo sí que tengan en cuenta es que no les vamos a proponer quizás crear un artículo de cero, salvo que alguien obviamente tenga muchas ganas de hacerlo, lo podemos encarar, pero crear un artículo nuevo de cero lleva bastante trabajo. Así que lo que vamos a hacer son algunos ejercicios pequeños, y por ahí sí crear un apartado o un nuevo párrafo en un artículo que ya existe, y eso lo vamos a poder ir haciendo en los encuentros. Pero bueno, si después alguien tiene ganas de crear un artículo nuevo hacia adelante, podemos hacer un seguimiento, pero tengan en cuenta siempre que a la hora de crear contenido lo hacemos dentro de Wikipedia, porque la creación de contenido siempre se hace en esa plataforma. ¿Querías decir algo, Miri? Sí, que la idea es que nosotros les vamos a ofrecer como las herramientas básicas para entender cómo hay que crear contenido en Wikipedia. Cómo agrego una referencia, cómo tengo que redactar una información que quiero convertirla en contenido de un artículo, cómo la organizo, cómo wikifico, que es esto de las palabritas que aparecen en azul dentro del cuerpo del artículo, siempre referencian a otro artículo dentro de Wikipedia.
no enlaces externos, por eso la pregunta de los enlaces externos era engañosa. Bueno, todas esas cositas que tienen que ver con entender cómo funciona Wikipedia, que después eso es un trampolín para editar más y más y más cada vez que, digamos, que después de que se afiancen en el ejercicio, puedan hacerlos de manera autónoma. Bien, buenísimo. ¿Alguien tiene alguna otra consulta antes de seguir o alguna cuestión más vinculada al formato de los talleres? No. Bueno, si les parece entonces nos metemos de lleno a ver Wikipedia. Voy a volver a compartir de nuevo la pantalla, cualquier cosita me avisan si se llega a cortar o algo así. ¿Están viendo ahí Wikipedia? Sí, Flor, se ve perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, esto que vemos acá es la portada de Wikipedia en español. No sé si por ahí la conocían o no, a veces lo que sucede es que mucha gente entra a Wikipedia por Google, ¿sí? Quizás ponemos, por ejemplo, no sé, Argentina, Wikipedia, y directamente en el buscador entramos al link que nos ofrece, que la mayoría de las veces puede ser primero Wikipedia, ¿sí? Cuando buscamos información, pero no mucha gente conoce la portada de la Wikipedia, y creemos que es un buen lugar para empezar como punto de partida a la hora de pensarnos como usuarios y usuarias de la plataforma, no solo lectores, sino también editores o editoras. Una de las primeras preguntas que aparecía en la trivia era si para editar Wikipedia había que tener un usuario. Y la respuesta a eso es no. ¿Sí? Fíjense, y es probable, no sé si se hicieron ya un usuario, después nos cuentan un poco, pero por ahí alguna vez alguno o alguna probó. Siempre cuando ustedes acceden a Wikipedia, si no tienen usuario, fíjense que acá arriba va a aparecer la señal que dice que ustedes no accedieron. Y Wikipedia nunca te pide para leer o incluso para editar en la mayoría de los casos que te loguees, digamos, que accedas con tu nombre de usuario. Porque sobre todo Wikipedia es una enciclopedia que se piensa como un espacio libre, de construcción libre del conocimiento, y en ese sentido, cuando hablamos de lo libre, también hablamos de que cada uno puede hacerlo sin necesidad de tener que obligatoriamente identificarse a la hora de tener que leer información o de acceder a información. Por eso la propuesta también tiene que ver con que podamos aportar al conocimiento, a la construcción del conocimiento, de la forma en la que querramos. Ahora, además de ser una enciclopedia libre, Wikipedia es una comunidad de usuarios. Wikipedia surge en el año 2001 por 3 programadores que la diseñan en Estados Unidos, que en realidad trabajaban diseñando otra enciclopedia que no era una enciclopedia de código libre, y deciden, para nutrir mayormente a esa enciclopedia, crear una wiki, que en realidad una wiki es un software que permite la participación de los usuarios, para ver qué pasaba con esa wiki y si la gente sumaba contenido. Lo que pasó durante ese 2001 es que la wiki, que se llama Wikipedia, creció muchísimo más que la enciclopedia que ellos estaban trabajando, e incluso empezó a multiplicarse en otros idiomas. Wikipedia hoy está escrita en 300 idiomas, obviamente durante su primer año de vida no estaba escrita en tantos, pero la primera Wikipedia que surge es la Wikipedia en inglés en enero del 2001, y ya en mayo del 2001, por ejemplo, surge la Wikipedia en español, que es una de las 10 Wikipedias más grandes que hay en cantidad de artículos, ¿sí? Wikipedia este año justo cumple 20 años y fue creciendo como proyecto, y todo eso que Wikipedia crece, se mueve, se modifica, tiene que ver con la comunidad de usuarios, que son las personas que escriben Wikipedia, que son personas como nosotros y como ustedes, ¿sí? No es que las personas que escriben Wikipedia son solamente personas universitarias que tienen doctorados en el tema sobre el que escriben, tampoco son solo personas nerds que están todo el tiempo escribiendo en la computadora, sino que es gente que le interesa un tema en particular, por ejemplo, no sé, la educación, o por ejemplo, alguna serie, o por ejemplo, los trenes, o por ejemplo, escribir sobre su ciudad, y simplemente dona su tiempo para poder crear ese contenido. Entonces, cuando hablamos también de una enciclopedia libre, hablamos de eso, ¿sí? De un espacio donde la idea es que todos y todas podamos aportar desde nuestro lugar y desde nuestro punto de vista a la construcción del conocimiento colaborativo. Piensen que en la Wikipedia en español escriben personas de habla hispana, ¿sí? No es la Wikipedia en Argentina, sino que vamos a encontrar por ahí usuarios de España, usuarios de Colombia,
usuarios de México, usuarios de Chile, ¿sí? Usuarios y usuarias obviamente de Argentina, y todas las personas construyen el contenido, digamos, no hace falta, por ejemplo, decir que una es argentina para escribir contenido sobre Argentina, sino que simplemente hay que tener ganas de poder aportar a eso. Así que cuando pensemos Wikipedia como editores, y también como lectores o lectoras, incluso también cuando por ahí pensemos formas de llevar el trabajo con Wikipedia al aula, tenemos que pensar que la idea de comunidad es la importante, ¿no? Wikipedia es sobre todo una comunidad de usuarios que construye conocimiento de forma libre en Internet, pero que también esa comunidad de alguna forma se hace concreta, más allá de que sea una comunidad virtual, ¿sí? En la portada de Wikipedia es interesante recorrerla porque vamos a empezar a conocer algunas cosas, ¿sí? Siempre van a tener un artículo destacado, que está bueno por ahí chusmearlos porque son destacados porque están muy bien escritos, siempre son artículos que tienen muchas referencias, que tienen fotos, que la información está chequeada por muchos usuarios y usuarias que validan que ese conocimiento esté bien construido, así que como si alguna vez les interesa chusmear un poco más, los artículos destacados son un espacio interesante. Después también tenemos una sección de actualidad, donde van sucediendo, digamos, los conflictos o los temas de relevancia. Hace ya desde marzo de 2020, el artículo que siempre sale primero es el de pandemia COVID-19, pero después van cambiando, están las protestas en Afganistán, durante los Juegos Olímpicos estuvieron los Juegos Olímpicos, ahora probablemente también estén los Juegos Paralímpicos, ¿sí? Como que va habiendo información central vinculada a los temas de actualidad. Y un poquito más abajo tenemos los demás proyectos que conforman el mundo Wikimedia, ¿sí? Acuérdense que siempre que hablamos de Wikipedia, estamos hablando de la enciclopedia, y cuando hablamos de Wikimedia, estamos hablando del movimiento Wikimedia, que es la comunidad que lleva adelante todos los demás proyectos wiki, que son proyectos que siempre están basados en el conocimiento libre, de la misma manera que Wikipedia. El que por ahí está más abordado en el curso es Wikimedia Commons, porque es el espacio donde encontramos las imágenes. Nuestra idea es en el tercer taller quizás abordar un poquito más sobre Commons y mostrarles por ahí cómo subir una imagen si alguien tiene ganas, pero después el resto de los proyectos también son súper interesantes para indagar y para meterse a profundizar, y para hacerles una lectura desde el lente pedagógico, especialmente quienes trabajamos en escuelas o con escuelas. Así que bueno, ese espacio de la portada es interesante, y también es el espacio donde ustedes pueden crearse su cuenta de usuario si todavía no la tienen, ¿sí? Les muestro rápidamente dónde se hace para que lo conozcan. En el margen superior derecho van a encontrar este botón que dice crear una cuenta, ¿sí? Entonces cliquean crear una cuenta, y los va a llevar a este espacio donde ustedes tienen que ponerse un nombre de usuario y escribir una contraseña, la que ustedes quieran y el nombre de usuario que ustedes quieran. En este caso, el nombre de usuario, si ustedes lo desean, puede ser su nombre y apellido, pero también puede ser un nombre de fantasía, ¿sí? Y van a encontrar a la hora de recorrer Wikipedia que muchas veces los usuarios no tienen su nombre y apellido, sino que tienen otros nombres, que pueden ser números, que pueden ser letras, que pueden ser, no sé, nombres de personajes televisivos o de dibujitos animados, o de lo que cada uno quiera. Y un poco también la creación de un usuario en Wikipedia tiene que ver también con la posibilidad del anonimato, ¿sí? Como decíamos hace un ratito, la idea de que uno cree conocimiento desde una perspectiva libre implica que no sea necesario que uno exponga quién es a la hora de editar y de construir contenido. Para nosotros y nosotras que vivimos en un país donde, por ejemplo, construir contenido, no sé, sobre la comunidad LGBT no es un riesgo, porque obviamente están los derechos de las personas garantizadas, piensen que por ahí en algunos países del mundo construir contenido sobre la comunidad LGBT puede exponerte y puede implicar, por ejemplo, una detención o una persecución. Entonces, en ese sentido, la idea del anonimato para la comunidad wiki es muy relevante, porque tiene que ver con la posibilidad de no exponernos a la hora de transitar en Internet. Y creemos que esto también es un tema re importante que por ahí no se aborda tanto en las escuelas, y quizás es súper relevante a la hora de pensarlo con nuestros estudiantes, como bueno, cómo transitamos Internet, qué información queremos que aparezca sobre nosotros y nosotras en Internet, cómo la mostramos, para qué la mostramos, digamos, bueno, es bastante interesante también de llevar al aula como debate, y en este caso Wikipedia nos permite el anonimato,
para poder, digamos, protegernos a la hora de construir contenido y que sea realmente de forma libre. Así que sean creativos y creativas con su nombre de usuario, pueden poner lo que quieran, salvo insultos, obviamente, el resto de las formas de construcción de su nombre de usuario pueden ser los que quieran. Wikipedia da la opción de poner un mail. En este caso es una opción que dicen que es recomendada, sobre todo si uno quiere después recuperar la contraseña porque se lo olvidó. Pero no es obligatorio. Si ustedes no quieren poner su mail, no se preocupen que no hace falta. Después ponen el CAPTCHA, que es el texto que van a ver ahí, y simplemente ponen crear la cuenta y ya se la crearon, y después las próximas veces que ustedes entren a Wikipedia pueden acceder desde su cuenta, ¿sí? Yo les voy a mostrar cómo se accede con el nombre de usuario. La próxima vez que entran, una vez que ustedes se crearon la cuenta, van al botón acceder al lado de crear cuenta, arriba a la derecha, y si dejaron guardada su contraseña, simplemente acceden y van a ver que en vez de no has accedido, va a decir el nombre de usuario que ustedes tienen. Yo tengo este nombre de usuario que tiene mi nombre y apellido, y esto entre paréntesis quiere decir Wikimedia Argentina, porque es el nombre de usuario institucional que usamos cuando Luli o yo damos talleres, digamos, para dar ejemplos y para, poder hacerles un seguimiento, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes vean su nombre de usuario ahí, quiere decir que ya están logueados y que cualquier cosa que ustedes hagan editando va a quedar registrada con su nombre de usuario, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien, perfecto. Bueno, cualquier cosa no se preocupen que pueden interrumpir. Bueno, elegimos un ejemplo de un artículo para mostrarles un poco esto que decíamos Disculpa, del formato una pregunta. wiki. Sí, dale. Dijiste que después de crear una cuenta, ¿a dónde hay que entrar una vez que ya la tengas creada? Cada vez que quieras entrar a Wikipedia. Bien, desde el botón acceder, siempre lo van a encontrar arriba, a lo más a la derecha. Ahí dice acceder. Cliquean ahí y siempre ahí van a poder loguearse. Dale, gracias. De nada. Flor, sí. ¿puedo una cosita? Como usuaria de Wikipedia, que yo empecé a ser nueva, así como ustedes, mi experiencia es que casi siempre se me desloguea, o sea que mi usuario se sale cuando yo dejo de usar la computadora, o cuando apago la computadora y vuelvo a entrar al día siguiente porque estoy en el curso, generalmente mi usuario no está abierto. Les aviso por las dudas, porque por ahí yo tardé en entender, claro, tengo que volver a entrar. Quizás es cómo funciona mi computadora y las de otros se queda abierto, pero bueno, es un mini tip secreto para que lo tengan en cuenta. Buenísimo, Vicky. Sí, en general casi siempre hay que acceder. Yo, por ejemplo, lo que hago es guardar mi contraseña en Wikipedia para que cuando tenga que acceder sea más rápido, pero es cierto que la mayoría de las veces se desloguea y hay que acceder cada vez. Así que ténganlo en cuenta porque, por ejemplo, si ustedes editan sin haber accedido, el cambio se va a guardar, pero no va a registrar que fue un cambio que hicieron ustedes, sino que va a quedar como en una IP anónima. Ahora les mostramos igual dónde eso se puede ver. Bueno, como decíamos antes, la idea ahora es meternos en revisar un artículo para entender un poco cómo es el formato wiki y después ya pasar a las herramientas de edición. ¿Sí? Elegimos un ejemplo que tiene que ver con el alfabetismo digital para ir viendo las partes que tiene un artículo en Wikipedia. Más o menos la mayoría de los artículos, como decíamos antes, repiten un esquema similar. Todos siempre tienen un párrafo introductorio, ¿sí? Que es esta sección en este caso que vemos acá. El párrafo introductorio puede ser más largo o más corto, depende el tipo de artículo que sea y depende de la extensión del tema que estemos abordando. Pero siempre es un lugar muy importante porque hay estudios que comprueban que la gran mayoría de la gente en Wikipedia solo lee el párrafo introductorio. ¿Sí? Piensen que muchas veces cuando hacemos una consulta en Wikipedia, es una consulta rápida o una consulta para sacarnos una duda. Muy pocas veces, en general, cuando hacemos algo rápido, obviamente, llegamos hasta el final para ver las referencias, o quizás leemos el índice y, bueno, elegimos alguna sección que queremos leer en particular. La palabra wiki quiere decir rápido en hawaiano,
y un poco también habla de la rapidez para editar, la rapidez para consultar, la rapidez para informarnos, y un poco esa rapidez es el espíritu de Wikipedia. Entonces el párrafo introductorio es un párrafo súper relevante y que esté claro para que cuando alguien hace esa lectura rápida, la información que se lleva sobre el tema sea correcta, ¿sí? Y acá en el párrafo introductorio empezamos a ver algunas cosas que son muy características de Wikipedia. Una de ellas son las palabritas en azul. ¿Alguien sabe a dónde van esas palabras en azul? Van como a otra página, o sea, te lleva a un enlace también de Wikipedia. Perfecto, sí, exactamente. Lo llamamos enlaces internos porque, como bien decía Sol, nos llevan a otras páginas de Wikipedia. Podemos, si nos apoyamos encima, ver un resumen del artículo, y si no, directamente cliquear y nos lleva al artículo que estamos leyendo, ¿sí? Los enlaces internos son como una marca de Wikipedia, y son importantes porque lo que hacen es hipervincular la información y permitirnos profundizar sobre esa información, ¿sí? Profundizar, y a la vez que no sea necesario en cada artículo repetir el contenido, ¿sí? Entonces, cuando estemos escribiendo contenido nuevo o cuando estemos leyendo un artículo y veamos que hay información que puede enlazarse, es un ejercicio importante de wikificación enlazar las palabras. No hace falta que todas las palabras estén enlazadas, digamos, la idea no es que sea todo azul, pero sí, a veces hay palabras que, no sé, por ejemplo, en este caso, multimediáticos, ¿sí? Por ahí uno puede dar por supuesto que cualquiera entiende qué quiere decir multimediáticos, pero quizás no todo el mundo entiende que es algo multimedia, entonces esta palabra, o lenguajes multimediáticos, podría ser enlazada al artículo pertinente en Wikipedia, ¿sí? Así que enlazar... Perdón que te interrumpí. Sí, ¿Cómo sí. se enlaza? Bien, ya les vamos a mostrar en 5 minutos, es algo requete fácil, Ok. pero se los mostramos ahora cuando veamos las herramientas de edición. Buenísimo, Fernando, igual porque va por ahí lo que vamos a aprender hoy. Y después a veces, como en este caso en dispositivos digitales, ven que aparece el enlace en rojo. ¿Saben qué quiere decir cuando el enlace está en rojo? Por ahí Sol veo que dice que no. Bien, esto es algo también como bastante simbólico de Wikipedia. Siempre que veamos color azul, vamos a ver información detrás de eso. Siempre que veamos color rojo, vamos a ver que no hay todavía información atrás de eso. Si yo cliqueo en dispositivos digitales, van a ver que me va a mandar al espacio de creación del artículo de dispositivos digitales, porque todavía ese artículo no existe, entonces me sugiere que lo cree. Sí, obviamente no lo voy a crear, así que cierro. La primera vez que ustedes también se accedan con su usuario, van a ver que el mío está en azul, porque yo le hice un perfil de usuario, pero el de ustedes, hasta que no le hagan un perfil de usuario, va a estar en rojo. No está mal que las cosas estén en rojo, porque uno puede no hacerse nunca un perfil de usuario si no quiere, pero para que ustedes vayan entendiendo, digamos, el código de colores, cuando hay rojo quiere decir que no hay información en ese link, pero que se sugiere que esa información pueda ser creada, ¿sí? A veces pasa, por ejemplo, también con los nombres de las personas, que quizás si la biografía todavía no está creada, se enlaza en rojo para que se cree. Y te hago una consulta, ¿por qué está como el principio del vínculo si no hay nada? O sea, ¿por qué no, como las otras palabras directamente, no hay nada directamente? Bien, porque lo que se hace al colocarlo en rojo es sugerir que ese tema es relevante para que se cree un artículo sobre eso. Entonces, cuando lo marcamos en rojo, de alguna manera alertamos al resto de que ahí hay información que se puede crear nueva. Ah, ok. Eso siempre está bueno que sepan que son decisiones personales de los editores y las editoras. Cuando ustedes empiecen a editar contenido, pueden, en algunos casos, sugerir que se creen, o sea, enlazar en rojo para de alguna manera sugerir que se creen esas biografías. Pero siempre sepan que no es algo que Wikipedia hace de forma automática, sino que es cada usuario o usuaria que decide señalar que ese tema o ese artículo puede ser enciclopédicamente relevante. Bien. ¿Alguna pregunta más hasta acá? No. Perfecto. Bien, seguimos entonces. En este caso, vemos una imagen de este lado que habla sobre el alfabetismo digital, pero a veces en algunos artículos, en vez de una imagen, vamos a encontrar como una cajita con información, ¿sí? Esa cajita se llama, dentro del lenguaje wiki, infobox,
y muchas veces lo que hace es resumir la información central, pero más dura o más numérica sobre el tema. Por ejemplo, no sé, si es una localidad, cuántos habitantes hay, en qué provincia queda, la geolocalización, etc. Así que si a veces encuentran el infobox, es algo bastante característico. Si no está, tampoco está mal, ¿sí? Después del párrafo introductorio tenemos el índice, que fíjense que se ordena dentro de lo que es como una jerarquía de títulos y subtítulos, ¿sí? Por ejemplo, el punto 1 es un título, que si se fijan, lo vemos un poco más abajo, va a tener un guión gris abajo de la palabra. El punto 2 también es un título, y el punto 3 tiene algunos subtítulos, ¿sí? Les muestro, si lo cliqueamos cómo se ve, tenemos el título en gris, y los subtítulos en el trabajo, en la educación y en la sociedad con negrita, ¿sí? Eso es lo que llamamos el orden de títulos y subtítulos dentro del formato wiki, que es súper importante porque tiene que ver con la jerarquía de la información. Piensen que Wikipedia no está pensada como un lugar donde leen expertos y expertas, sino que en general Wikipedia es usada por cualquier persona. Muchas veces las usan los chicos y las chicas para aprender en la escuela, personas que quizás no seamos expertas en un tema. Entonces, el orden jerárquico de la información lo que hace es que se entienda mejor, ¿sí? Entonces, la propuesta siempre es, a la hora de que pensemos en contenido nuevo, crearlo con esa jerarquía. Más que nada para que ustedes empiecen a pensar, cuando intervengan en un artículo, que pueden agregar un subtítulo, que pueden agregar un título nuevo, y que eso es súper importante para construir el contenido en Wikipedia. Y después, lo que hay hacia el final son dos secciones muy importantes. Una es las referencias, pero antes de ir hacia ahí, las vamos a tratar de encontrar en el texto, ¿sí? Fíjense que ya en el párrafo introductorio tenemos un número 1, que si lo cliqueamos nos va a dar la referencia. Sigamos un poco más hacia abajo, tenemos acá el número 5, ¿sí? El número 6. Todos esos números son las referencias externas que le dan fiabilidad al contenido que nosotros creamos. Como decíamos en la trivia, Wikipedia no es una fuente primaria, Wikipedia es una fuente terciaria que se nutre de otras fuentes. Y son esas fuentes las que le van a dar validez al contenido. Si yo escribo contenido nuevo y no aporto una fuente, es probable que ese contenido sea revertido por otro usuario u otra usuaria prácticamente inmediatamente, porque no hay forma de chequear que ese contenido sea verídico, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes lean un artículo en Wikipedia y tenga pocas fuentes, también hay que hacer un ejercicio de lectura crítica, porque cuanto menos fuentes haya, menos fiable va a ser ese artículo, porque no tenemos de dónde chequear esa información. Las referencias entonces las vamos a ver en el cuerpo del texto, y después siempre en la sección de referencias, todas ordenadas con el orden que se les fue dando a la hora de editar. Y después de la sección de referencias encontramos esta sección que nombrábamos antes en la trivia, que es la de enlaces externos, que si van a ver tenemos otros enlaces que también son externos a Wikipedia. Fíjense que vemos, uy, no quería hacer eso, vuelvo un segundo para atrás. Siempre vamos a ver esta flecha, ¿sí? Que se va para afuera de Wikipedia, que nos indica que el enlace que estamos cliqueando no es a Wikipedia, sino que es afuera. ¿Para qué está la sección enlaces externos? Para ampliar información, y sobre todo para poder usar también enlaces que no son considerados fuentes fiables. Como veíamos antes en la trivia, Wikipedia considera fuentes fiables algunas y otras no. Las que no considera fuentes fiables son las redes sociales, ninguna, ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni Twitch, ni ninguna de las otras. Tampoco considera fuentes fiables blogs, ni páginas que sean WordPress. Y hasta ahora, todo lo que son videos o fuentes orales, principalmente videos que se encuentran en YouTube, tampoco son considerados fuentes fiables, porque digamos, lo común que tienen las redes sociales, los videos y los blogs es que son espacios que pueden ser construidos por cualquier persona y donde no hace falta construir información real. Si yo en mi Facebook, por ejemplo, puedo tener un Facebook irónico, puedo tener un Facebook donde ponga memes, digamos, y no hace falta que eso sea algo chequeable, sino que es simplemente un espacio de producción personal. Entonces, todos esos elementos, si queremos sumarlos como fuentes, digamos, no podemos sumarlos como fuentes fiables, pero si vemos, por ejemplo, no sé, en la biografía de una persona,
a veces el Facebook de esa persona puede aportar información de interés sobre esa persona, entonces en ese caso la podemos poner en la sección enlaces externos, ¿sí? ¿Se entiende esa diferencia? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos entonces a poner manos a la obra, a empezar a conocer un poco las herramientas de edición, ¿sí? Perdón, Flor, sería, digamos, si hacemos un paralelismo con los términos que manejamos, sería la bibliografía obligatoria y la optativa. O sea, la obligatoria es la que tiene que estar para que sustente la información que estamos poniendo en el artículo. Y la complementaria es la que amplía, o sea, la que les decimos, che, bueno, si te interesa esto, anda y lee aquello otro. Ahí va. Ahora sí. Buenísimo, Mili. Muchísimas gracias, es un súper buen ejemplo. Bueno, si quisiéramos editar este artículo, fíjense que siempre cuando leemos un artículo vamos a encontrar un poquito más arriba del título algunas solapas, ¿sí? Dentro de la solapa editar, si cliqueáramos ahí, vamos a entrar al espacio de edición, y acá vamos a ver las herramientas de edición, que si ustedes se fijan son bastante parecidas a las de Word o las de Drive o cualquier procesador de texto que ustedes usen, ¿sí? Si quisieran hacer un cambio, lo pueden hacer directamente desde ahí y simplemente guardan los cambios, ¿sí? Para empezar a practicar las herramientas de edición, no recomendamos directamente meternos a editar, porque a veces, por desconocimiento, podemos hacer errores que no pasa nada si se equivocan, no es nada grave, pero para que ustedes empiecen a sentirse familiarizados y familiarizadas con las herramientas de edición, vamos a mostrarles ahora un lugar que se llama el taller, que tienen todos los usuarios y usuarias, ¿sí? Si ustedes se crean su nombre de usuario, fíjense que un poquito más hacia la derecha del nombre de usuario van a encontrar el botón que dice taller. Probablemente lo encuentren en rojo la primera vez que lo creen, y si ustedes cliquean en taller, le voy a poner acá, taller Juana, se les va a abrir este espacio, que si se fijan va a tener una atención en amarillo, que dice que esto no es un artículo enciclopédico, sino que es el espacio de taller, donde ustedes van a poder empezar a probar las herramientas. El taller, sobre todo los wikipedistas y las wikipedistas más expertos, no lo usan mucho, pero sí, por ejemplo, a la hora de crear un artículo nuevo, se sugiere hacerlo en taller para poder darle el formato. Entonces, este es un lugar en donde vamos a empezar a aprender las herramientas, pero que una vez que ustedes estén cancheras y cancheros con las herramientas, no hace falta que lo usen, digamos, no es un espacio obligatorio, sino más bien un espacio personal de prueba. Lo que voy a hacer es copiarme el primer párrafo y el índice del artículo de alfabetismo digital, y lo voy a traer al taller para mostrarles cómo se hacen las herramientas, ¿sí? Un segundito. Un índice largo. Vamos a borrar algunas. Bien. Lo que hice entonces de nuevo es copiarme dentro del taller, sin ningún tipo de formato, el primer párrafo y el índice del artículo de alfabetismo digital para mostrarles cómo se hacen estas pequeñas herramientas que fuimos revisando. Lo primero que habíamos visto era cómo se hace un enlace interno, ¿sí? Que por ahí había preguntado Fernando también, así que vamos a empezar por ahí. Por ejemplo, perdón, a ver cuál es. Tecnología digital. El término tecnología digital estaba enlazado. Entonces, para hacerlo lo que hacemos es pintar la palabra en azul, puede ser una palabra o las palabras que sea el concepto, y vamos a ir al el botón de enlazar, que siempre es una cadenita, ¿sí? Por ahí a veces en algún mail, o si ustedes usan Campus Virtual, por ahí tuvieron la experiencia de enlazar algo antes. Entonces, cliquean en el botón de enlazar, y van a ver que dentro ya les aparece la opción en Wikipedia, los artículos que tengan esa palabra o esas palabras dentro del título, ¿sí?
En este caso, en realidad el artículo se llama dispositivo digital, entonces vamos a cliquear ese, que es el que sería el correcto en Wikipedia. Lo muestro de nuevo para que vean cómo se hace. Otra vez, por ejemplo, pintamos alta tecnología, vamos al botón de enlazar, y nos va a tirar la búsqueda. En este caso hay una sola opción, lo cliqueamos y ahí queda el enlace. No sé si alguien tenía una pregunta o había querido decir algo. No, yo iba a pedir que lo repitas, pero Bien. ahí justo lo repetiste. Y cuando, por Genial. ejemplo, cuando quedaba en rojo, cuando se queda como sugerencia, simplemente no creas, no seleccionas nada, o ¿cómo queda ahí? Mira, te muestro, por ejemplo, con esta palabra que probablemente no tenga, PDAS, ¿sí? Pintás la palabra o el término que quisieras enlazar, otra vez apretás el botón de enlace, bueno, sí existe. lo di por... La ley de vamos a Murphy hacer, es eso. la ley de Murphy, vamos a poner cualquier cosa, pintás, buscás enlazar, y ahí sí, fíjate que dice, la página aún no existe, entonces cliqueás ahí, y ahí ya queda en rojo. Bueno. ¿Sí? Si ustedes se llegan a equivocar y enlazan algo que no quisieron enlazar, lo cliquean, y fíjense que acá tienen el enlace tachado, entonces lo quitan, y ahí queda. Y otra cosa que quería decir, voy a tomar el ejemplo de PDAS, que ahí lo teníamos. Si ustedes a veces cliquean, les pueden aparecer un montón de opciones, ¿sí? A veces aparece una opción, a veces aparecen 10 opciones, entonces hay que hacer un trabajo de elegir el artículo que ustedes crean que es el más correcto a la hora de enlazar, ¿sí? Obviamente a veces por ahí hay que ir a leer el artículo que es, revisarlo, digamos. Es algo súper sencillo en la mecánica, pero hay que tener en cuenta que es un trabajo que requiere un poquito de atención a la hora de elegir el artículo correcto, ¿sí? Vamos a enlazarlo igual. ¿Se entendió entonces el tema de los enlaces internos? Sí, sí. Perfecto, bien. Seguimos con algo que también es sencillo, que es darle ¿querés decir algo, Miri? No, que estén atentos que siempre en el cuerpo del mensaje va enlace interno, o sea, hacia otro artículo de Wikipedia. Van a ver que les da la opción vieron que ahí aparece enlace externo. Bueno, no. En el cuerpo del artículo no va, sitio externo, no. Siempre a Wikipedia. Está buenísimo eso porque la herramienta es la misma para poner enlaces internos y enlaces externos. Digamos, si quisiéramos acá poner un sitio externo y pusiéramos un URL, una página web, lo enlazaría, digamos, no es que Wikipedia no lo permite. Pero ahí sí sabemos que el formato wiki no lo propone, porque los enlaces externos siempre van solo en la sección enlaces externos. Entonces ahí hay que prestar un poquito de atención para no cometer errores y que los cambios después no sean revertidos por haber hecho un error, digamos, más de la mecánica de la herramienta, ¿sí? Genial, Miri, gracias por la aclaración. Bueno, seguimos entonces con el índice. El índice en realidad no se hace automáticamente, sino que se va a armar después de que pongamos 4 títulos diferentes, ¿sí? Les voy a mostrar en este caso cómo sería. En el artículo, la palabra definición era el título 1, entonces lo que hacemos es pintar la palabra definición, ir al botón párrafo, desplegamos las opciones y ahí vamos a ver la opción de título, ¿sí? Si cliqueamos en título, van a ver que ya pone el formato con el guión gris, que es el formato de título para Wikipedia. Certificaciones, también era un título, hacemos lo mismo, volvemos a pintar, botón párrafo, opción título, y ahí ya queda. Y alfabetismo digital, por ámbito, también era un título, hacemos la misma mecánica. Y fíjense que ya nos va a ir dando el formato, obviamente después en cada título hay que crear contenido, ¿no? Y después, en el trabajo, en la educación y en la sociedad, eran subtítulos dentro de alfabetismo digital por ámbito. Entonces, lo que hacemos en ese caso es pintar en el trabajo, ir al mismo botón, que es el de párrafo, pero elegir subtítulo 1, ¿sí? Y en ese caso ya van a ver que el formato que elegimos es distinto y es el que habíamos visto que era el de subtítulos. Lo mismo en la educación y lo mismo en la sociedad, ¿sí?
Imagínense si ustedes en la educación quisieran diferenciar por nivel, ¿sí? Si ponen nivel primario y nivel secundario, y en este caso serían subtítulos dentro del subtítulo que ya existe, ¿sí? También se puede hacer, y lo que hacemos es pintar, por ejemplo, nivel primario, ir al mismo botón, pero elegir subtítulo 2, ¿sí? Y lo mismo con nivel secundario. Párrafo, subtítulo 2. De esa manera se va a jerarquizar dentro del subtítulo 1 que ya teníamos, ¿sí? Por ahora no vamos a ver el índice porque lo vamos a ver recién cuando guardemos los cambios, pero recuerden que habíamos puesto esto para que después vean cómo queda a la hora de publicarlo, ¿sí? Y después, Ahora, enlaces... Perdón. No, digo que ya aprovecho que aparece la negrita. Eso es otra cuestión que tiene que ver con el formato Wikipedia, que por ahí nosotros en educación estamos como acostumbrados, ¿no? A resaltar, a poner alguna negrita, alguna cursiva. Bueno, en el formato wiki, lo que es el texto, no ponemos negritas nosotros. O sea, lo va a tomar la negrita, en este caso los subtítulos 1 y 2, pero si no, dentro del cuerpo no va ni negrita ni cursiva. Bueno, cursiva por ahí si hay alguna palabra en inglés o hay alguna cita, pero bueno, eso también otra cosita para tener en cuenta del formato que se espera, ¿no? En Wikipedia. Buenísimo, Miri, sí. De nuevo, como decíamos antes, poder se puede. Por ejemplo, si yo quiero poner en negrita software, pinto la palabra, acá está la opción de las letras, y ahí tengo la negrita, ¿sí? También la puedo sacar, pero no es parte del estilo, entonces tratemos de no resaltar, y si queremos dar formato a título, que lo vemos resaltado, en realidad no se hace con la negrita, sino que se hace con el botón de título o subtítulo 1 o subtítulo 2. Pero está buenísima esa aclaración porque también es un error bastante frecuente. Bueno, entonces, enlaces externos, es un título, el mouse ya no me está, ahí está. Y referencias también. Referencias y enlaces externos siempre van al final del artículo, ¿sí? Bueno, y lo que vamos a ver ahora es cómo poner una referencia, que recuerden que es de lo más importante, porque siempre que sumamos nuevo contenido, tenemos que referenciarlo, digamos, tenemos que mostrar de dónde sacamos ese contenido, para poder acreditar que lo que estamos sumando o agregando es conocimiento fiable, ¿sí? Buenísimo, Vicky, con lo del momento. ¿Cómo se ponen las referencias? ¿Sí? Siempre se van a poner al final del párrafo, ¿sí? Después del punto, podemos ponerlo en este caso en entornos digitales o en computadora, ¿sí? Siempre obviamente detrás del párrafo que ustedes crearon o el que mejoraron, ¿sí? Y se va a usar el botón citar, que acá también puede generar a veces confusión porque no dice referenciar, sino que dice citar, que a veces es la palabra que nosotros usamos para citas textuales, pero bueno, en este caso no es para citas textuales, sino que es para poner referencias, ¿sí? Vamos a apretar el botón citar. La primera vez que ustedes lo usen, como en este caso, les va a aparecer en la opción automático. No recomendamos usar la opción automático al principio, porque a veces puede trasladar errores, y si no sabemos cómo corregir ese error, lo que hacemos finalmente es poner mal la referencia. Entonces, vamos a ir a la solapa de al lado que dice manual, y fíjense que acá aparecen 4 opciones, que son como los 4 grandes campos que Wikipedia considera como fuentes fiables, ¿sí? Sitios web, recuerden que salvo las redes sociales, los blogs, y los sitios WordPress, pero puede ser, por ejemplo, no sé, un sitio.com, un sitio oficial de un municipio, un sitio de una institución, una página web de, no sé, de una empresa, ¿sí? Todo el resto de lo que son webs oficiales pueden ponerse como referencias. Libros, ya sea libros digitales o libros impresos en papel, no importa cuán antiguo el libro sea, se puede usar como referencia. Noticias, también digitales o impresas, y publicaciones, que en este caso tenemos trabajos académicos, revistas, informes institucionales, ¿sí? Todo lo que puede ser considerado dentro de la amplia gama de las publicaciones. Yo tomé 2 referencias en el artículo. Una es esta web, ¿sí? Sobre la educación digital y la alfabetización digital, y otra es un artículo académico, ¿sí? Que sería considerado como publicación, ¿sí? Les voy a mostrar
esas dos referencias para que veamos las diferencias en las plantillas, ¿sí? Entonces, la primera es un sitio web, cliqueamos sitio web, y van a ver que tenemos para llenar dos campos, dos opciones, que son las dos obligatorias, porque tienen el asterisco que nos va a marcar que son obligatorias, ¿sí? Entonces, la primera que tenemos que poner es el URL, el link, digamos, de la web, lo pegamos, y el título, ¿sí? Que en este caso es educación digital, no es alfabetización digital. Lo copiamos y lo pegamos, ¿sí? Una vez que completamos esos dos campos, vamos a ver que se puso el botón de insertar en color azul, acá arriba, y ponemos insertar, y van a ver que quedó el numerito con la información del sitio web, ¿sí? Sitio web es bastante sencillo. ¿Qué pasa cuando tenemos una publicación? ¿Sí? Vamos de nuevo al botón citar, vamos al campo de publicación, y fíjense que acá hay más campos que completar. Obviamente no son todos obligatorios, pero cuanto más información sumemos en la referencia, mejor, ¿sí? Así que vamos a completar todos los campos que podamos sumar, ¿sí? Primero iría el link, que en este caso, bueno, es el link que estamos usando de la publicación. Si no tenemos el link, no se preocupen que no es obligatorio ponerlo, ¿sí? El título de la publicación, que es el desarrollo profesional de docentes en entornos personales de aprendizaje, lo copiamos acá. Apellidos y nombres del autor, ¿sí? Que al ser dos, podemos poner un autor en nombre y otro en apellido, o sumar campos. Ahora les muestro las dos opciones, ¿sí? En este caso podemos poner en apellidos a Linda Castañeda Quintero, y en nombres al otro autor, eso es una opción, ¿sí? Y si no, lo que se hace es poner un apellido, ¿era Lidia o Linda? Y un nombre, y luego ir hacia abajo, poner la opción de añadir más información, y colocar apellido 2, y de nuevo, nombre 2, ¿sí? De esa forma lo que hacemos es ampliar la plantilla. Pero recuerden que no es obligatorio porque podemos usar la otra opción si es un poco confuso, ¿sí? Así que tengan en cuenta que apellidos y nombres pueden ir de esa manera. La fecha, que es la fecha de la publicación, la tenemos a mano, 2011. La fecha puede ser el año o la fecha exacta, si es que tenemos la fecha exacta, ¿sí? La publicación es el nombre de la revista en donde esté siendo publicada. No sé si la tenemos por acá. Entiendo que es acá abajo, ¿no? Sí. Parece ser un libro igual, ¿no? ¿O es esta? ¿Qué dicen ustedes? No, la cita es todo eso, ¿eh? La cita es todo eso, ¿no? Sí, La publicación. la publicación, claro. Perfecto. Bien. Bueno, vamos con toda esa información. A veces, si es una revista académica, aparece solamente la revista. En este caso, parece ser un artículo dentro de un libro, si yo no entiendo mal, ¿no? O una publicación dentro de un libro. Bueno, lo ponemos así. Después ponemos la fecha de acceso a la URL, que siempre es el día que ustedes estén consultando la web, en este caso, el día de hoy. Y en el caso de que tengan el DOI, que a veces las publicaciones lo tienen, también se puede agregar, ¿sí? Una vez que tenemos todo eso, ponemos insertar, y fíjense que en este caso vamos a ver mucha más información, y tenemos ya la referencia colocada de forma correcta, ¿sí? Por ahora las vamos a ver solamente acá, y no abajo, porque todavía no guardamos los cambios. Y esto es algo re importante que tengan en cuenta a la hora de usar Wikipedia, que es que los cambios no se guardan de forma automática, sino que van a tener que guardarlos cada vez que ustedes hagan un cambio nuevo, ¿sí?
En ese sentido, si ustedes tienen por ahí en su casa internet que no anda muy bien, o por ahí van a ir haciendo cosas de a poquito, tengan en cuenta siempre guardar los cambios cada tanto o seguido, ¿sí? Para guardar los cambios, siempre hay que utilizar el botón celeste que vamos a ver del lado derecho de la pantalla, que dice publicar página, ¿sí? Esto también a veces genera un poco de miedo, porque como dice publicar página, por ahí pensamos que en realidad estamos publicando en el artículo, y en realidad recuerden que estamos trabajando todavía en taller, y dentro del taller publicar página es guardar los cambios, ¿sí? Así que ponemos publicar, y nos va a aparecer un espacio donde nos pide que expliquemos qué fue lo que hicimos, ¿sí? Esto es importante porque cuando estemos editando en el artículo, esa explicación va a quedar guardada en el historial del artículo, que si quieren ahora en un ratito se los mostramos. La explicación que tienen que hacer no es nada muy profundo, sino simplemente poner, por ejemplo, agregué contenido nuevo con referencias, ¿sí? Si ustedes sumaron una foto, pueden poner sumé una imagen. Si ustedes crearon un apartado nuevo, pueden poner creé apartado nuevo con referencias, ¿sí? No tiene que ser mucho más profundo que eso. Una vez que hicieron eso, ponen de nuevo publicar la página, y van a ver que después de publicar, van a ver el formato que le fuimos dando, ¿sí? Tenemos los enlaces en azul, las referencias y el índice que le fuimos dando a el artículo, ¿sí? Y las referencias de nuevo las vamos a ver abajo. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dale, Carolina. Si quisiéramos volver para seguir trabajando en este documento, ¿dónde lo buscamos? Perdón, me quedé muteada. En el taller de sí, ¿no? Sí. Vos siempre que lo quieras encontrar, apretás en tu usuario el botón de taller y te va a aparecer, Sí. ¿sí? Les muestro. Ustedes en realidad, la primera vez que creen un taller, digamos, un usuario puede tener muchos talleres, ¿sí? Cuando vos apretes el botón taller, Sí. va a aparecer el primer taller que hayas creado. Yo en este caso tengo algo que no tiene nada que ver, que son números de unas cosas que hacemos para Wikimedia Argentina, pero vos cuando crees el primero lo vas a tener ahí. Si no, a veces al taller le puedes dar un nombre. Yo a este taller le puse Taller Juana Manso, ¿sí? Entonces, le pongo ese nombre y acá lo encuentro, ¿sí? Si no, más fácil también, vuelvo de nuevo, si querés, lo vuelvo a hacer. Y ahí podemos seguir editando, digamos. Y ahí pueden seguir editando, ¿sí? Cuando ustedes no lo encuentren, porque por ahí no se acuerdan el nombre que le pusieron o no logran encontrarlo, también desde su nombre de usuario, si ustedes van lo más a la derecha posible, van a encontrar el botón de contribuciones, ¿sí? Si ustedes cliquean en contribuciones, van a poder ver todo lo que ustedes hicieron con su usuario. Entonces ahí también van a encontrar el taller. Fíjense que yo lo último que hice con mi usuario fue el taller. Entonces, si cliqueo ahí, voy a mi taller también. Y si quiero modificar así. No, perdón, que digo, lo que está bueno de laburar en el taller, porque, por ejemplo, vos, Caro, si te sentís más cómoda en Word, digamos, podés ir armando el texto, teniendo las referencias, etc. Pero laburar en el taller ya te da como el formato wiki, entonces vos después lo que tendrías que hacer para pasarlo al artículo sería copiar y llevarlo al artículo. Esa es como la ventaja de ya ir haciéndolo en el formato wiki. Pero ahí, yendo al taller, o sea, cuando vos te logueas, te queda ahí arriba para entrar. Eso de muchos talleres, o sea, digamos, si tenés como un montón de puertas abiertas, pero si no, con que tengas en uno ahí lo que vas laburando, yendo directamente al taller ya lo ves. Yo se los contaba porque cuando yo aprieto taller no aparece este que estoy usando ahora. Claro. Entonces, para que no se confundieran, es mucho más fácil ir a taller y está bueno tener un solo taller e ir modificándolo. Nosotras, como tenemos varios talleres armados,
si yo aprieto taller, no iban a ver lo que estaba viendo antes. Pero es mucho más fácil, como por ahí también decían en el chat, ir directo a taller. Y en caso de que ustedes, por alguna razón, armen un taller de más, siempre desde contribuciones van a poder ir viendo todo lo que hicieron, ¿sí? Pero lo más sencillo es ir a taller y lo van a encontrar ahí. Gracias. No, de nada. Y una vez que están en el taller, ponen editar, si quieren agregar cosas nuevas, y ahí ya están de nuevo en la opción de editar. Algo importante que era lo que decía Mili recién, todo lo que ustedes construyan en el taller, después lo pueden copiar y pegar en el artículo de Wikipedia que ustedes estén trabajando. Entonces, está bueno, si bien obviamente pueden para construir el texto usar Word, usar Drive o usar cualquier espacio que utilicen para escribir, si les es más sencillo, cuando lo vamos pasando al formato en el taller, después no hay que volver a hacerlo en el artículo, sino simplemente lo copian y lo llevan y ya lo tienen hecho. Así que no piensen que es por ahí un trabajo extra, porque a veces se ve bastante trabajoso, después solo lo podemos trasladar y el taller nos ayuda un poco a darle formato. Sí, Vicky, dale. Te pregunto, ¿la referencia que vos pusiste se copia tal cual si lo llevas de tu taller al artículo? Sí, siempre que ustedes copien desde el botón de editar, todo lo que copien se va a copiar tal cual, y después lo llevan tal cual al artículo. Así que no es que lo tienen que hacer 2 veces, sino que simplemente en el taller se confirman ustedes que lo hicieron bien y que no quedó con error, y después simplemente lo copian. Pero obvio esto... ¿Podés volver a repetir? No escuché justo la pregunta ni lo de la explicación. Miren, les muestro para que lo vean. Lo que preguntaba Vicky era si las referencias se copian exactamente del taller al artículo, ¿sí? Les muestro un ejemplo, obviamente no voy a guardar los cambios para no editar, pero si quisiéramos sumar una referencia en el artículo de alfabetismo digital, ponemos editar en alfabetismo digital, y en nuestro taller también ponemos editar. Y lo que hacemos es copiarnos las referencias y el texto que hayamos escrito, vamos al artículo, y ponemos pegar, ¿sí? Y fíjense que acá se trasladó el mismo formato, ¿sí? Ya queda exactamente tal cual. Entonces, si ustedes guardan, solo tienen que guardar, ¿sí? Por eso es interesante trabajar en el taller, porque van a ir como conociendo las herramientas y, digamos, después simplemente las copian y las pegan en el otro lugar, ¿sí? Pero igualmente, si ustedes se sienten, no sé, animados y animadas a editar directamente en el artículo, también lo pueden hacer, ¿sí? No es obligatorio usar el taller. En estos espacios de aprendizaje nosotras mostramos el taller para no editar directamente un artículo y modificarlo, pero obviamente si alguien se anima y tiene ganas y se quiere meter directamente al artículo, totalmente bienvenido y bienvenida. Pero bueno, el espacio de taller a veces da más seguridad y nos permite ahí no tener miedo de equivocarnos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Lo que está bueno también siempre tener en cuenta es, modifiqué una coma, tengo que ir y publicar cambio, porque por ahí tenemos la costumbre, si están ustedes duchos con Google Drive, por ejemplo, que cerrás y se guardó, en este caso no. Entonces, bueno, si tienen 5 minutos y se van a sentar y agregar algo más, listo, lo hacen, publican cambios. Y bueno, y en el cuadrito que les pide qué cambios hicieron, pueden poner, si es una edición menor, tildan eso y no tienen que explicar. Pero si no, bueno, pueden poner que están trabajando en algún artículo. Y listo. Exactamente, sí, eso es re importante. No, y yo solo como comentario, alentar a que se animen, tranquilos a probar en su taller, o ya cuando se sientan más seguros directamente en los artículos. Uno a veces tiene miedo de cuando edita algo, que siente que va a romper algo, que va a bloquear, que va a borrar, y acá todo se puede revertir o se puede recuperar, así que
anímense a probar en los espacios y cuando ya se sientan seguros ya pueden pasar al taller, así que siéntanse y siempre vamos a estar acompañándolos, así que anímense ya a comenzar a editar. Buenísimo, sí, muchas veces metiendo manos a la obra es donde aparecen las preguntas por ahí, o incluso también como que vemos que es mucho más fácil de lo que esperábamos originalmente, así que sí, la idea es poder empezar a trabajar ya en las semanitas que quedan en eso. Si quieren les contamos cómo seguimos en los próximos momentos. Como les decíamos, nos dividimos en 2 grupos de trabajo. En el foro del grupo A van a estar Miri y Mau acompañándoles, y en el foro del grupo B estamos Vicky y yo. Nosotros y nosotras por los foros los días lunes vamos a estar subiendo las consignas de la semana, como para que ustedes puedan ir revisándolas, ir viendo qué es lo que hay que hacer, pero recuerden que también los días jueves, el jueves que viene y el siguiente, nos vamos a estar encontrando en los espacios sincrónicos para poder charlar dudas, para poder incluso ejercitarnos en vivo, si hay preguntas o hay cosas que por ahí no se animaron a hacer en sus casas sin acompañamiento. Así que un poco la dinámica va a ser esa. Los lunes les vamos a dejar la consigna de la semana, y los jueves nos encontramos a revisarla. El lunes también les vamos a mandar, en base a lo que ustedes completaron en el cuestionario para inscribirse, de sus temas de interés, una lista de artículos sugeridos que armamos en función de los temas que ustedes dijeron que les interesaban. Obviamente la lista es una guía, porque a veces sabemos que es más fácil tener sugerencias y no empezar de cero en el 1,5 millones de artículos de Wikipedia, pero si ustedes, más allá de la guía, saben que hay algún otro tema que les interesa editar o eligen algún otro artículo, no hay ningún problema, nos avisan directamente o lo suman al archivo compartido que les vamos a compartir el lunes, y lo vamos trabajando desde ahí. Y algo que sí, igual después les recordamos por el foro, es que nos vayan pasando sus nombres de usuario para poder ir haciéndoles el acompañamiento y viendo cualquier cosita que ustedes necesiten. Con el nombre de usuario vamos a ir trabajando. Así que un poco la dinámica que sigue es esa. No sé si quieren sumar algo más. Dale, a mí me gustaría sumar una cosita de algo que también nos viene pasando y que está bueno tener esta oportunidad donde nos vemos, bueno, o a la mayoría nos vemos cara a cara, es que nosotros vamos pidiendo como empezar de a poquito con esto de agregar referencias o agregar enlaces internos, y porque justamente agarramos artículos que nos interesan, porque son cosas que trabajamos en nuestro día a día, a veces nos vemos impulsados en escribir un poco más de contenido, lo cual es también muy bueno, pero sí, esta por ahí es la aclaración, que todo el contenido que agreguemos en la Wikipedia, ya sea una frase, ya sea un año, o contenido dentro del artículo, tenemos que tener cuál va a ser esa referencia que vamos a agregar. A veces también luchamos con que, uy, pero es algo que yo ya sé. Buenísimo, pero es algo que tenemos que tener la referencia, ya sea el libro, la revista académica o educativa, o la página web de donde lo sacamos, porque sobre todo somos usuarios nuevos, entonces es muy importante poder demostrar que lo que estamos haciendo dentro de la Wikipedia es lo más dentro de las reglas, dentro de las normas de convivencia, y no son quizás cosas que luego entorpecen el conocimiento libre. Así que también sumo a esto que justo decía Flor, de los artículos que nos interesan o que nos mueven dentro de nuestros intereses, que sepamos que en la medida que siempre vayamos agregando contenido, esto igual también le pasa a los usuarios más antiguos de la propia wiki, ¿no? Siempre que haya un contenido nuevo que agreguemos nosotros, tiene que estar referenciado. Una consulta. Sí. Cuando te referís a que te pasemos el nombre de usuario, ¿es el que creemos ahora para editar, para crear los artículos? Exactamente, el que vayan a crear, cuando puedan nos lo comparten por el foro, también si prefieren por mail, pero por el foro estamos ahí como conectados y lo vemos mejor. Sí, el nombre de usuario, el que elijas ponerte. Bueno.
Gracias. Y además en el foro impulsan a otras personas a seguir Sí. también sumando sus contribuciones. El foro siempre contagia. Sí, y la idea es que todavía hasta el jueves que viene hay posibilidad de que se sumen otros compañeros y compañeras, así que quizás por el foro van a ir apareciendo también más personas para que se suman al trayecto optativo, así que está buenísimo, sí, compartir por ahí y ir estimulándonos. Muchas veces si vemos que alguien más lo hizo, nos dan también más energías y más ánimos para animarnos, así que está bueno el espacio del foro también por eso. Y después les vamos a subir también el videíto de la clase por si quieren revisar algo y también compartir algunos tutoriales de edición que tenemos bastantes para que conozcan o revisen las herramientas si lo necesitan. Bueno, si no hay más preguntas, Yo dale, tengo una les mando. pregunta, Sí, por sí. ejemplo, son 3 encuentros, ¿verdad? Son 3 Ujú, encuentros sí. sincrónicos. En el caso de que no podamos asistir a uno, por ejemplo, yo tengo un compromiso el jueves que viene y Ujú. no voy a poder estar presente, quería saber cómo, bueno, lo acabas de decir que las clases van a estar grabadas y le van a subir al aula, pero no sé cómo se afecta en el curso o no hay problema, en una falta, digamos. No te preocupes si no puedes estar en algún sincrónico, sí, en ese caso les vamos a pedir por ahí que cuando puedan avancen con la tarea de la semana por el foro o avisándonos. Digamos, la idea es que, como les decíamos, los lunes como que les compartimos la consigna de lo que hay que hacer en la semana y la idea es que antes del lunes siguiente puedan ir avanzando. Obviamente, digamos, antes de que termine el curso, no vamos a ser muy insistentes con las fechas porque sabemos que obviamente estamos todos trabajando mucho y que por ahí están ustedes por ahí en la semipresencialidad. En la presencialidad sabemos, bueno, que en cada provincia hay una realidad diferente, así que la idea es que antes de que termine el curso ustedes puedan hacer los ejercicios de edición, pero si no puedes estar el próximo encuentro, en ese caso no te preocupes. Los encuentros están buenos si pueden sumarse más que nada para compartir y para ver dudas en vivo, pero sobre todo es por el foro donde vamos a estar, si no se pueden sumar, contactando y compartiendo los avances. Ah, ok. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Porque estamos, ¿no? Genial. Bueno, muchísimas gracias entonces por sumarse, por participar. Y bueno, nos encontramos ya desde el lunes en el aula para ir compartiendo dudas y avances. Nos Adiós. vemos. Adiós. Un gusto, adiós.